Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que está que arde en las redes sociales, un escándalo que ha encendido la mecha de la curiosidad y el chisme, los chats de amor prohibido de Serkan y Özge. Sí, lo han oído bien. Vamos a desentrañar la exclusiva que ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento turco. Prepárense para descubrir las emociones ocultas, los secretos a voces y las verdades que se esconden detrás de esos chats que han circulado como pólvora. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Pero antes de empezar, un pequeño favor, si son nuevos por aquí, y les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo chismecito. ¿Listos? Vamos allá. Primero que todo, vamos a refrescar la memoria. Serkan, Özge. ¿Quiénes son estos nombres que están en boca de todos? Para aquellos que no estén familiarizados, Serkan es, bueno, ya saben, el galán de las telenovelas turcas, con una legión de fans que suspiran por él en todo el mundo. Özge, por otro lado, también es una actriz muy querida, con una trayectoria impecable y una personalidad que enamora. Juntos formaron una de las parejas más comentadas y admiradas dentro y fuera de la pantalla. La historia de amor que vivieron, o que creíamos que vivían en la ficción, era épica. ¿Recuerdan esas miradas cómplices, esos besos robados, esas escenas llenas de pasión? Era todo un cuento de hadas, y muchos fans soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. Y aparentemente así fue hasta cierto punto. Aquí es donde entran los chats, el meollo del asunto. Según lo que se ha filtrado, y lo que vamos a analizar en detalle, estos chats revelarían una relación mucho más profunda de lo que se conocía públicamente. Conversaciones íntimas, declaraciones de amor, promesas, todo esto sugiere una conexión emocional muy fuerte, una conexión que iba más allá de lo profesional y quizás de lo permitido. Imagínense la conmoción. Imagínense la sorpresa. Imagínense el revuelo que se ha montado en las redes sociales. Y es que, por supuesto, esto no es solo una noticia de farándula. Implica inevitablemente el cuestionamiento de la imagen pública de estas dos estrellas, y plantea preguntas sobre la fidelidad, la lealtad y sobre todo el respeto. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente revelan estos chats? ¿Qué tipo de emociones se esconden detrás de cada mensaje? Hemos analizado cuidadosamente la información que ha salido a la luz, y hemos detectado algunos puntos clave que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, los chats sugieren una conexión emocional muy intensa entre Serkan y Özge. Hay expresiones de cariño, de apoyo mutuo, de deseo. Se percibe una complicidad que va más allá de la amistad, y que deja entrever una profunda conexión sentimental. ¿Era amor? ¿Era atracción? Eso, lamentablemente, solo ellos lo saben. Pero lo que sí es evidente es que había algo muy fuerte entre ellos. En segundo lugar, los chats también revelan una cierta clandestinidad. Las conversaciones, al parecer, eran secretas, privadas, y se desarrollaban en un ambiente de cautela. Esto sugiere que la relación, o lo que fuera que tuvieran, era un secreto a voces, algo que se escondía de la opinión pública y quizás de sus respectivas parejas. En tercer lugar, los chats también podrían indicar cierta inestabilidad emocional. Se perciben momentos de euforia, de alegría, pero también de dudas, de inseguridades y de contradicciones. Esto nos lleva a pensar en las complejidades de una relación prohibida, en las emociones encontradas que se pueden sentir al vivir algo así. Por supuesto, y aquí es donde quiero hacer una pausa importante, es fundamental ser cautelosos con la información que nos llega. Hemos de recordar que se trata de conversaciones privadas que han sido filtradas, y que por lo tanto, podrían estar manipuladas o sacadas de contexto. No podemos dar por sentado todo lo que leemos, y debemos ser prudentes a la hora de juzgar a estas personas. Sin embargo, y a pesar de estas reservas, los chats nos ofrecen una ventana a un mundo de emociones ocultas, de deseos reprimidos y de secretos a voces. Nos permiten reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre la tentación, sobre el riesgo y sobre las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué más podemos deducir de estos chats? Analicemos un poco más a fondo las posibles motivaciones de Serkan y Özge. ¿Qué los impulsó a tener estas conversaciones? ¿Qué buscaban en ellas? ¿Eran conscientes de los riesgos que corrían?
Quizás, y esta es solo una hipótesis, estaban buscando algo que no encontraban en sus respectivas relaciones. Tal vez sentían la necesidad de experimentar algo nuevo, algo diferente a algo prohibido. O tal vez simplemente dejaron llevar por la pasión del momento, por la atracción irresistible que a veces sentimos por alguien. Sea cual sea la razón, lo cierto es que estos chats han tenido un impacto significativo en sus vidas. Han puesto a prueba su reputación, han dañado su imagen pública y, sobre todo, han generado un gran dolor a las personas que los rodean. Es importante en este punto recordar que las personas involucradas en esta historia son seres humanos, con sentimientos, con emociones y con vidas propias. Y que por mucho que nos guste el chisme, debemos respetar su privacidad y no olvidar que detrás de cada noticia de farándula, hay personas que sufren y que lidian con las consecuencias de sus actos. Ahora, hablemos de las consecuencias. ¿Qué le espera a Serkan y a Özge después de este escándalo? ¿Cómo afectará su carrera profesional? ¿Y cómo afectará sus vidas personales? En primer lugar, es probable que su imagen pública se vea afectada. Los fans y la opinión pública en general pueden sentir cierta decepción al descubrir que sus ídolos no son tan perfectos como creían. Esto puede traducirse en una disminución de su popularidad, en una pérdida de contratos publicitarios y en una menor demanda de sus servicios. En segundo lugar, sus relaciones personales también pueden verse afectadas. Es muy probable que sus parejas, en el caso de que las tengan, se sientan traicionadas y heridas. Esto puede llevar a rupturas sentimentales, a conflictos familiares y a un gran dolor emocional. En tercer lugar, y esto es muy importante, es posible que sufran algún tipo de acoso o de hostigamiento por parte de la prensa y de las redes sociales. Los paparazzis, los haters y los curiosos pueden convertirse en una pesadilla, persiguiéndolos, criticándolos y juzgándolos sin piedad. Sin embargo, y aquí es donde quiero ser optimista, también existe la posibilidad de que salgan fortalecidos de esta situación. Si aprenden de sus errores, si se arrepienten de sus actos y si demuestran humildad y madurez, podrían recuperar la confianza de sus fans y de la opinión pública. Es posible que a través de este escándalo, descubran una nueva faceta de sí mismos, que aprendan a valorar las cosas importantes de la vida y que se conviertan en personas más fuertes y más conscientes. Así que amigos, en resumen, los chats de amor prohibido de Serkan y Özge son un tema complejo, lleno de matices y de contradicciones. Nos invitan a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre la fidelidad, sobre el respeto y sobre las consecuencias de nuestras acciones. Es una historia que nos enseña que la perfección no existe, que todos cometemos errores y que la vida, a veces, nos pone a prueba de la manera más inesperada. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. Déjenme sus comentarios aquí abajo, compartan sus ideas, sus reflexiones y por supuesto sus opiniones. ¿Creen que Serkan y Özge actuaron bien o mal? ¿Perdonarían una infidelidad? Cuéntenmelo todo. No olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún chismecito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.